Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, les presentaremos otro aspecto de los trabajos de la 9ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas, evento impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, evento que tuvo lugar en Tepic, Nayarit. Les presentamos a continuación la Mesa 2, titulada Aspectos a considerar en la aplicación efectiva de la interpretación conforme y principio pro persona por parte de los órganos de control constitucional local. Esta exposición está a cargo del magistrado Constancio Carrasco Daza, quien consideró necesaria la armonización de las normas locales, federales y las establecidas por los tratados internacionales, para dirimir los conflictos de tal manera que todos los involucrados resulten favorecidos. En este sentido, el magistrado explicó que los estados deben expedir leyes que defiendan los derechos humanos y no menoscaben la igualdad, con el objetivo de que todos los mexicanos tengan garantizada la protección de sus garantías. ¿Nos acompaña? Lo que nosotros entendemos por control de la convencionalidad y control de la constitucionalidad, decía yo en la inauguración, tenemos que ser muy conscientes de que la Constitución desde los estados son parte de ese control de la constitucionalidad y convencionalidad, no nada más, como dice el artículo 1 de nuestra Constitución, refiriéndose a la Constitución Federal y a los tratados internacionales. No, perdón, hay mucho más. La Constitución es de los estados, las leyes de los estados, etcétera. Todo eso es parte, porque estamos fragmentando un sistema jurídico que no es fragmentable, es un sistema, es un continuum, de tal suerte que lo tenemos que tomar en consideración. Pero eso que llamamos ahora control de constitucionalidad y convencionalidad ya existía desde hace más de 150 años, como lo dijo muy bien el doctor Castilla, ya existía en la Constitución de 1857 en nuestro país. Y como lo refirió también el magistrado Salcido, desde la Constitución de los Estados Unidos de 1787 está. Déjenme explicar. Lo que llamamos control de la constitucionalidad y convencionalidad es lo que no hemos podido definir, ni la Suprema Corte, ni la doctrina en general, y que se llama Ley Suprema de la Unión. ¿Qué es la Ley Suprema de la Unión? Bueno, está en el artículo 126 de la Constitución de 1857, está en el artículo 133 de la Constitución mexicana, y la Ley Suprema de la Unión es aquella que obliga a todas las autoridades de los estados, pero particularmente a los jueces de los estados, a aplicar con preferencia, sin que obste que la Constitución o las leyes del estado, que son las que generan su autoridad al interior del estado, digan lo contrario. Así dice la Constitución en el artículo 133 y así lo dijo también la Constitución de Estados Unidos, del cual tomamos. Desafortunadamente en 1857 lo adaptamos a nuestra Constitución, pero no hubo ningún debate. No hay debate sobre esa disposición tan importante de que la Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella y los tratados internacionales serán la ley suprema de la Unión. Nuestra Suprema Corte ha definido la supremacía constitucional, nuestra Suprema Corte ha determinado que sobre las leyes locales no hay una jerarquía de las leyes federales, y nuestra Constitución ha determinado de alguna manera los tratados internacionales como normas autoaplicativas. Aquí hay que tener mucho cuidado nosotros, sobre todo con nuestros vecinos, porque los tratados internacionales no son autoaplicativos en los Estados Unidos y tampoco en Canadá, pero entre nosotros sí, los firma el presidente, los ratifica el Senado y son ley suprema de la Unión ipso iure. ¿Y qué significa finalmente ley suprema de la Unión?
Ley Suprema de la Unión significa que todas las autoridades en el ámbito de su competencia serán o estarán subordinadas a esa ley y aplicarán esa ley, esa llamada ley compleja, Constitución, leyes y tratados internacionales, en el ámbito de su competencia. ¿Suena familiar esto? ¿Suena al artículo primero? Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover y respetar los derechos humanos de conformidad. Sí, es que es lo mismo. Ahora, este control nuevo de constitucionalidad y convencionalidad que nos llega desde 2011 tiene un mérito. Es superfluo, en mi opinión, por un lado, pero tiene un gran mérito. Corrige el error que habíamos incurrido desde los orígenes al no asignarles al concepto de Ley Suprema de la Unión un contenido específico. El contenido de Ley Suprema de la Unión no se refiere a la jerarquía. La única jerarquía que existe en nuestro orden jurídico es la Constitución. Pero tanto las leyes como los tratados tienen que estar de acuerdo con la Constitución para que sean Ley Suprema de la Unión. Si no están de acuerdo con la Constitución, no son Ley Suprema de la Unión y en consecuencia los jueces de cada estado no deberán de aplicarlas, no estarán en obligación de aplicarlas, que las apliquen las autoridades federales. Pero el artículo 133 se refiere que en caso de conflicto son los jueces de cada estado desde un principio quienes tendrán que aplicar esa ley a pesar de que la Constitución del Estado y las leyes del Estado digan lo contrario. Pero no hemos dicho eso en una tesis clara, judicial, ni lo hemos explicado de la manera correcta, en mi opinión. Hasta ahora, con el caso Radilla, con el artículo primero en su reforma de 2011, hasta ahora ya estamos visualizando que los jueces de cada estado tienen que aplicar esta norma superior siempre que esté de acuerdo con la propia Constitución. Ahora, el artículo 133 en su segunda parte es muy parecido a la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos. La enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos determina que no podrán los estados expedir leyes que discriminen o que menoscaben la igualdad de las personas. Y se preguntan en Estados Unidos, bueno, ¿y dónde están las autoridades federales? Que ellos sí pueden expedir leyes para menoscabar la igualdad y para pisotear derechos humanos. No, lo que pasa es que la enmienda 14 se hizo visualizando a los estados. La federación visualiza a los estados y los hace a los estados obligados, sujetos obligados en la aplicación de esa norma llamada Ley Suprema de la Unión. Pero implica que las autoridades federales también estamos obligadas. No se ha hecho una interpretación en México porque nadie ha discutido que las autoridades federales estemos obligadas para aplicar la norma suprema de la Unión. Eso es obvio prácticamente en lógica y en razón. Pero en Estados Unidos sí se hizo una apreciación diciendo, si bien la enmienda 14 ve hacia los estados, la enmienda quinta, la que establece el debido proceso legal, es la que ve a las autoridades federales. Y los mismos obligaciones y compromisos tienen los estados como la federación por esta interpretación. Nosotros diríamos, el 133 obliga a los estados, a los jueces de los estados, y quizá el artículo 16 de la Constitución, la del debido proceso legal, obliga a todas las autoridades, incluyendo las federales. Pero vean ustedes que desde 1857 está esta disposición, que los jueces de cada estado ejercen un control difuso. Era muy claro, y así se ha interpretado en la jurisprudencia norteamericana. Pero ahora veamos el artículo primero. ¿Era necesario que se reformara en el 2011? En mi opinión no era necesario, aunque fue conveniente. No era necesario porque ¿qué decía el artículo primero de la Constitución de 1857? El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Punto. En consecuencia declara, todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga esta Constitución. Todas.
Esto es muy interesante porque esto implicaba también el control difuso y la aplicación de los derechos del hombre por todas las autoridades. Estoy buscando, gracias a la labor del doctor Marcos del Rosario, lo voy a encontrar en algún momento, pero hay ya no te preocupes, Marcos, lo voy a dar, pero el magistrado Salcido sabe y conoce de ese amparo que voy a hablar, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero surge en Chihuahua, hacia 1882. Es un amparo maravilloso. Es un amparo en el cual un tribunal de Chihuahua conoce de un juicio donde el asesor, como recuerdan ustedes que la justicia del siglo XIX, los jueces no eran necesariamente expertos en derecho, se auxiliaban de asesores. Y entonces el asesor sugiere al juez que inaplique la ley del Estado, que me parece que era sobre servidores o servidumbre, o sea, gente de servicio, por considerarla inconstitucional. Prácticamente una ley que convertía a las personas en esclavas, siervos de otra persona. Y el asesor, sin mayor empacho, le sugiere al juez que la inaplique por inconstitucional, contraria al artículo 5 de la Constitución, 1882. El asunto llega a la Suprema Corte y Vallarta mismo dice: los estados tienen obligación de aplicar las garantías, los derechos previstos en la Constitución Federal. Ya Vallarta lo había hecho en una circular como secretario de Gobernación al triunfo de la República en 1867, apelando a las autoridades de los estados que para restablecer el orden constitucional era necesario que las autoridades aplicaran los derechos previstos en la Constitución Federal, las autoridades de los estados. Entonces, creo que fue una invención de la quinta época de la jurisprudencia que cambió la naturaleza de los derechos del hombre en nuestro nivel constitucional, porque contrasten ustedes el artículo primero de la Constitución 57 que leí con el artículo primero de nuestra Constitución antes de la reforma de 2011. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y en las condiciones que ella misma establece. Aquí ya hay una gran diferencia. Ya no son la base de las instituciones sociales, ni ya no son todas las autoridades, quizá, las que deban de respetar y sostener. En el Congreso Constituyente nos cuenta Zarco que hasta se dijo, y las autoridades deberán defender los derechos humanos. Pero en nuestra Constitución ya es una actitud positivista, solamente las reconocidas en la Constitución, pero que no podrán ser suspendidas ni limitadas, sino en los términos que la propia Constitución lo establece. Ya es un cambio, transitamos del iusnaturalismo, donde se da este amparo de Chihuahua que les digo, a un positivismo. Pero aún en ese positivismo restriccionista, si se quiere, de los derechos humanos, hay una gran ventaja. Sin necesidad de la reforma de 2011, podíamos haber construido, interpretado, de que si bien la Constitución establece las garantías individuales, no es el único texto donde se pueden consignar las garantías individuales. De hecho, solamente las garantías individuales previstas en la Constitución podrían restringirse en los términos de la propia Constitución, pero esto quiere decir que sí habría otros derechos que se ampliarían, porque el artículo hablaba y habla de que no podrán restringirse ni suspenderse, ergo, a contrario sensu, pueden ampliarse. ¿Ampliarse en dónde? En las constituciones de los estados, en los tratados internacionales, en las leyes locales, en las leyes federales, incluso en los reglamentos y en las ordenanzas municipales. Ahora, viendo en retrospectiva histórica, que me parece que es, créanme, no estoy diciendo mentiras, es la verdad, es creo que muy sana ver, los derechos humanos nacen en los estados, no nacen en la federación. La Constitución de 1824 no contenía una declaración de derechos como la que contiene el título primero de nuestra Constitución. No se enojen, por favor.
Creo que sí nacen. Ya voy a terminar, que no nos mojemos. Pero vean ustedes, como el juicio de amparo, supongo que nació en Chiapas en 1826. Por lo menos el artículo 6 de la Constitución de Chiapas dice eso. Lo que pasa es que no busquen juicios de esa época porque no los encontrarán. Les va a pasar algo como lo que me pasó en Chihuahua. Cuando quise buscar casos del amparito, no encontré. Pero bueno, eso se debe a muchas otras cuestiones, a incendios, inundaciones, etcétera. Pero lo que sí es claro es que el juicio de amparo nace en los estados. Ya dije Chiapas en la Constitución del 26, la Constitución de Yucatán, por supuesto, la más conocida. La Constitución de Tabasco establece un juicio de amparo local. La Constitución de Campeche establece otro juicio local en 1861. ¿Y por qué lo establece? Pues porque los derechos humanos estaban en esas constituciones. Tenían que protegerlos. Pero no nada más eso. Morelos, por ejemplo, es el primer estado que reconoce, contrario a lo que vivimos durante la quinta época, sexta y séptima, quizá, octava, no sé si la novena también, de jurisprudencia, pero reconoce que los derechos políticos son derechos humanos. Y no es casualidad que en Morelos se dé el primer amparo para proteger derechos políticos de los diputados constituyentes en Morelos. Y cómo se les restituye por la Suprema Corte esos derechos, iniciando primero en la justicia local. La controversia constitucional no nace en la Federación, la controversia constitucional nace en los estados, en el estado de Morelos también. Entonces, ¿por qué tanto monopolio del control constitucional? Toda la doctrina constitucional más prestigiada en nuestro país, quiero decir Gabino Fraga, por supuesto, quiero decir Antonio Carrillo Flores, Antonio Martínez Báez, todos ellos escribieron en espléndidos artículos de la entonces revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1945 sobre el indebido monopolio del control constitucional por el Poder Judicial de la Federación. Se tardaron un poco en su legado, pero ya llegó el momento, ya llegó el momento. Pero ahora lo que nos tenemos que preocupar, como muy bien lo dice el magistrado Salcido, es en capacitar una judicatura estatal lo debidamente formada para enfrentar los retos que tienen, Porque en realidad la formación del abogado en los estados se ha estado concentrando en civil, en penal, en mercantil, en procesal, pero falta la formación en derecho constitucional y público. Y eso es lo que tenemos que ver. Aplaudo, por ejemplo, los esfuerzos de Nayarit para establecer el juicio de protección de derechos fundamentales. Y para el caso, ya hizo referencia a los casos de Chihuahua, pero en Nayarit me llamó la atención el juicio de protección de derechos fundamentales 1/2012, donde los señores magistrados establecieron la procedencia del seguro de vida campesina, con la ayuda del tribunal colegiado, pero bueno, finalmente lo sostuvieron y lo dieron. También la omisión legislativa de Nayarit me parece muy interesante. Iniciamos en Veracruz la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa. Prácticamente les tengo que decir y confesar sin saber muy bien cómo íbamos a implementarlo. Pero era una institución que en otros países existe, en Latinoamérica existe esa omisión legislativa, la estamos sufriendo ahora con las candidaturas independientes y muchas otras cosas de reforma, que no hay leyes. No sé si en Nuevo León ya las leyes reglamentarias de los medios de control ya han sido expedidos. Entra en vigor en diciembre, pero hasta donde yo leí no tenía una ley reglamentaria y no se podía implementar, aunque sí se podía, pero no se podía
implementar el medio de control constitucional en Nuevo León, pero la omisión legislativa cada vez tiene una importancia muy grande en un mundo de continuas reformas, donde se reforma la Constitución primero, pero se deja al legislador, que tiene un paso más lento, más ponderado, el reglamentar. Por cierto, les quiero anunciar que, y a mi querido amigo Constancio Carrasco, le quiero anunciar que voy a proponer que hagamos un foro sobre omisión legislativa el próximo año en el tribunal, donde el presidente del Tribunal Constitucional de Portugal, que tiene una experiencia Portugal sobre la omisión, ya aceptó, ¿verdad? Entonces, estarán invitados para ese evento. Pero me llama la atención el caso de Nayarit, la acción 3 del 2010. Es muy interesante esa resolución, porque ahí se establece que la omisión legislativa procede no solamente cuando haya precisamente una omisión reglamentaria, legislativa de una disposición, sino, si no malinterpreto la resolución, la Sala Constitucional de Nayarit alarga esa omisión legislativa al caso cuando la norma no ha sido cumplida por la autoridad, ¿verdad? Es decir, se trataba del padrón municipal de Tepic. Había ley, había disposición en la Constitución, pero no se había implementado. La autoridad estaba en stand-by y no había una implementación del padrón municipal de Tepic. Y la omisión legislativa de la Sala Constitucional ayudó a que en el plazo de un año, no sé si ya se cumplió, porque esto ya fue del 2012, yo espero que ya se haya cumplido, ¿verdad? Vean ustedes la potencialidad de los medios de control constitucional. Con todo ello quiero decir que el camino no es fácil, evidentemente, es muy satisfactorio, se requiere de una expertise muy grande. El Tribunal Electoral, en lo que pueda, contarán con todos ustedes, con el apoyo académico, editorial, etcétera, para divulgar estas cuestiones. Pero hay algo que es muy interesante pensar otra vez en lo que se nos avecina. Como hay concurrencia en el control constitucional, necesariamente va a haber conflicto. Y si necesariamente va a haber conflicto, la mejor manera de solucionarlo es a través con los propios medios de impugnación constitucional que existe. La controversia constitucional es por antonomasia el medio para dirimir conflictos de competencia constitucional. Competencia que seguramente será disputada entre tribunales federales y tribunales locales. You know what I mean. Entonces, evidentemente, creo que la controversia constitucional debiera de ser, en mi opinión personal, el medio de solución de estas controversias para que haya una armonización constitucional finalmente en nuestro país. Llegamos tarde, pero valió la pena la espera, porque nuestra generación es la que tiene que poner en marcha estas cuestiones. Felicidades a todos. Muchas gracias. No se asusten, voy a cerrar muy breve, ya muy poco queda por decir. Solo dos reflexiones que a mí me quitan el sueño, y lo digo de manera literal. Yo no sé si a ustedes se los va a quitar, pero déjenme compartirlas de manera muy breve. La primera es que la reforma de junio del 2011, el artículo primero constitucional, creo que todos estaremos de acuerdo, que debe haber sido acompañada con una revisión integral de nuestro bloque de derechos humanos en la Constitución y de las restricciones de estos derechos humanos, y si estas restricciones son o no compatibles con el modelo universal. Pequeño tema que no atendimos en la reforma. Cuando uno ve la literalidad del artículo 38 constitucional en materia de restricciones a derechos políticos, cuando uno ve el artículo 123 constitucional en materia de restricciones a trabajadores de confianza o de restricciones a trabajadores de los cuerpos de seguridad,
cuando uno observa restricciones constitucionales de este calado, ahí es donde se hace compleja la interpretación pro homine, porque es la propia norma constitucional en su materialidad la que no nos permite una interpretación absolutamente favorecedora. Eso es por un lado. Me parece que es tarea del Poder Revisor de la Constitución de revisar si nuestro modelo constitucional, en tratando de varias restricciones, resiste un análisis de progresividad de frente a las democracias consolidadas. Es una primera reflexión. La última que quiero compartir con los jueces de los estados, que fue la primera oportunidad que tuve yo en la judicatura hace ya 27 años. Yo quisiera compartir con ustedes una reflexión fundamental. Solo a título de reflexión, no es que evite tomar el toro por los cuernos, no es mi interés. Déjenme reflexionar en esto, que es fundamental. La lógica que nos viene a partir del control constitucional difuso a los jueces de todo el mapa nacional, pero fundamentalmente a los estatales, parece que no es sencillo dimensionarla. Imagínense ustedes que en todos los juicios ordinarios que tienen posibilidades de resolver, en su competencia originaria, por supuesto, empiecen a haber planteamientos de falta de regularidad constitucional de los preceptos aplicables en todas las materias, piensen en administrativo, laboral, civil, mercantil, fiscal, donde les hacen planteamientos concretos de falta de regularidad constitucional y les exigen, conforme al principio de tutela judicial efectiva, principio sustantivo, y al principio adjetivo de exhaustividad de las resoluciones, pronunciarse sobre si la norma que se le está aplicando al caso concreto o el acto de aplicación, no necesariamente la norma jurídica, es compatible o no con el bloque de constitucionalidad. ¿Por qué los llevo a este escenario? La Suprema Corte tiene unos criterios de interpretación que hoy no podemos dejar de observar. ¿Qué ha dicho la Suprema Corte? La Corte ha determinado. Tenemos hoy una compatibilidad de modelos. Control concentrado a los jueces federales. Artículos 99 constitucional, 103, 105, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.